¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva propuesta del mundo de los negocios. Queremos conocer lo que hacen las empresas, queremos conocer sus procesos y por sobre todo conocer a su gente, al talento humano que hace posible que se puedan alcanzar los objetivos. Esto se llama YTPK, es una propuesta diferente donde nos adentramos al mundo de los negocios, conocemos las empresas y queremos generar en ustedes la empatía, esa conexión entre la empresa, su cliente, su consumidor. ¿Qué es YTPK? Mis asociados lo explican. Cuando las aves se van a alimentar, lo primero que hacen es buscar nutrientes en la tierra. Y a esa acción en el guaraní se llama YTPK. Y eso es lo que creemos que el empresario va a encontrar en este programa. Va a buscar contenido y sobre todas las cosas va a encontrar nutrientes, conceptos y explicaciones prácticas de lo que significa mejorar y gestionar sus empresas. Un punto muy relevante es el tema de comunicación con los clientes, brindarles soluciones prácticas y que ayuden a estos clientes al logro de sus objetivos. Siempre pensamos en dar soluciones a las empresas de diferentes ámbitos, del ámbito de la auditoría, de la consultoría, de impuestos. Y encontramos en este medio de la televisión llegar más cerca a nuestros clientes y también a aquellos que creemos que básicamente pueden nutrirse con información y por sobre todas las cosas con conceptos que creemos pueden ayudar a mejorar su gestión. En nuestro país hay que darle un mayor valor a todo lo que sea la planeación, que la propia empresa tenga exactamente definido hacia dónde tiene que orientarse, cuáles son sus objetivos principales, planificar en función a eso, que es lo que damos a llamar la planificación estratégica. Entonces, habiendo definido los puntos principales, los objetivos principales, que todas las acciones vayan alineadas a esos objetivos principales. Y ya complementando, una vez que empieza a ejecutarse las acciones, que esas acciones estén sujetas a buenos mecanismos de control para asegurar su cumplimiento adecuado y en los tiempos adecuados. Esto es YTPK y es tiempo de hablar de negocios. YTPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gon-Guana, más que agua, una joya, con los auspicios de La Vela Cocina, VDO y Coach Consultores. Hoy presentamos Sueños de Libertad. Luminotecnia es una empresa que pretende vivir del mercado. Es una empresa que invirtió mucho en acercarse al cliente. A veces lo logró, a veces no. Es una empresa que tiene una fuerte cultura hacia la calidad. Es una empresa que creó muchas cosas. Creo que fue líder en muchas cosas. Fue el primero, el pionero en vender aire acondicionado en una casa de electricidad, en tener una marca propia como BCP, en tener un laboratorio de calidad como tiene en Lapsol, un laboratorio que hace ensayos eléctricos. Es el primer laboratorio de ensayos eléctricos en Paraguay, certificado por el Organismo Nacional de Acreditaciones. Tiene mucha gente que se formó acá y hoy está siendo útil en la comunidad a través del trabajo, a través de trabajos en ONG. Pienso que es una empresa que asumió su compromiso social de ser un generador de fuentes de riqueza.
tenemos diferentes rubros. En algunos somos, desde el punto de vista de la facturación o de la importación, somos líderes, en otros somos segundos o terceros. En general somos referentes más que líderes del mercado. Ahora sí, yo creo que tenemos nosotros un liderazgo de innovación en la industria en la que nosotros jugamos. Nosotros a nivel regional viajamos y conocemos otras empresas del rubro y en general no se ve mucho esto en nuestra industria. Quizá uno puede ver esto más en la industria de consumo masivo, donde se hable del propósito, donde se hable del recurso humano, del talento humano. Pero nuestra industria es una industria más dura, más industrial, más sucia, más de los mercados. Y entonces yo creo que nosotros hoy tenemos un rol de liderazgo, de cultura organizacional. Y nos gusta eso, nos desafía. Nosotros no podemos dejar de pensar en los desafíos de la innovación, en los desafíos de la tecnología, en el desafío de los millennials. En realidad Luminotecnia no comenzó siendo luminotecnia, sino comenzó siendo Artefactos. Es una empresa metalúrgica que comenzó con malos auspicios. Nosotros teníamos dos personas, Lucio y Patucho, que estaban formándose en la fábrica de mi suegro. Mi suegro tiene una empresa similar, digamos, pero ya más desarrollada, que fabricaba en ese momento también artefactos de iluminación. Lucio y Patucho eran dos personas a las que yo había contratado. Uno había sido albañil en una fábrica de hielo en Coronel Oviedo que se llamaba Piroú, y otro había sido tractorista en San Ignacio, el pueblo de mi mamá, y vinieron a pedirme, famoso, hacerle a trabajar, por favor, a este muchacho. Y bueno, esto era la formación que tenían los dos. Y se formaron en la fábrica de mi suegro. Bueno, el primer día de trabajo, yo me fui a trabajar. Dos éramos. Lucio y yo nos fuimos a armar una cabina de pintura. Entonces era una estructura y pusimos unas chapas y qué sé yo. Lo que sí que al poco tiempo que estábamos ahí con el taladro, se cayó la chapa y se le cayó a Lucio acá en el hombro. Le hizo un agujero así de grande. Yo me desmayo cuando veo sangre, pero ahí saqué, como dicen los periodistas deportivos, fuerzas de flaqueza. Y le llevé al San Lucas y pucha, chorreaba la sangre cuando entramos ahí. Y bueno, se quedó y le dieron, no sé, 25 días de reposo, no sé. Esto es hace 38 años por ahí. La edad que tiene Marisol, mi hija, la segunda hija. Que ella estaba, mi señora me acompañaba con el bebé en el regazo. Se iba ahí de noche porque nosotros producíamos para venderle a Itaipú algunos artefactos de iluminación. Bueno, entonces dije, esto no me va a vencer. Vamos a llevarle ahora a Patucho. Lucio había estado la mañana, se accidentó, reposo. Entonces nos vamos con Patucho. Son dos personas que hasta el año pasado trabajaban en la empresa, ahora están jubiladas. O sea, ya están liberados. Nos fuimos y bueno, vamos a tener más cuidado, bajamos la chapa que estaba arriba, que nos vuelva a ocurrir lo mismo. No sé qué es lo que sí, que a la 1 hora por ahí de haber empezado a trabajar ya a la tarde con el nuevo funcionario, se le cae una chapa en el pie, le corta ferozmente el pie, de vuelta al San Lucas. Estaba el mismo médico de guardia todavía. Me dice, ¿usted le va a matar a su gente? Así le digo, no, imposible, doctor, porque este era el último. O sea, 2 nomás tenemos y ya los 2 están acá. Así que nos quedamos, paró la producción. Lo que iba a ser la producción, paró. Así comenzamos, o sea, con malos auspicios, con mala señal, pero eso no es obstáculo para que un emprendedor saque adelante su empresa. ¿Y cómo empieza un emprendedor? Un emprendedor arranca con este tipo de circunstancias muchas veces, ¿verdad? Tengo que arrancar con algo, no siempre con lo que arranqué o con lo que planifiqué básicamente me resulta. ¿Por qué? Porque lo primero que le ocurrió, como él bien dice, tuve circunstancias no tan felices para arrancar. Eso no lo detuvo, al contrario. Lo que hizo fue empezar a trabajar, a empezar a desarrollar su idea
y fundamentalmente a cumplir su sueño, ¿verdad? Que es lo que básicamente también hoy muchos emprendedores tienen como premisa. Una de las cosas fundamentales es no tenerle miedo al fracaso. El fracaso yo te decía hace un rato que yo no creo luego en lo negativo. Vos me decías ahora, ¿ustedes tuvieron momentos negativos? No me acuerdo. Porque momentos positivos y negativos hay siempre en nuestras vidas. Yo siempre pienso que hay dos clases de personas. El que salía con el problema y el que salía con la solución. Y fíjate nomás, con la gente que vos tratás, el tipo que salía con el problema le da vuelta al problema, te explica. Pero bueno, o alema ya, ahora, ¿qué hacemos con esto? Y el tipo que salía con las soluciones no le calienta el problema es un obstáculo que hay que vencer. Ese es el problema. Y que al vencer pisa encima y sirve para crecer más alto. Y generalmente en el tema de las empresas eso ocurre muy a menudo. Se necesita realmente mucha fuerza, mucha inteligencia emocional para volver a levantarnos a ese tipo de inicio. Nunca pasó por mi cabeza, por ejemplo, el sueño de ser rico. Jamás. Por suerte. Porque qué triste hubiera sido la vida de mis hijos si hubieran creído que tenía un papá rico. ¿Qué le permitió eso? El no estar apegado a la riqueza o a lo material estrictamente como un propósito. ¿Qué significó a lo largo de la construcción de la empresa? Lo más importante que puede existir en un ser humano, ser libre. Ser libre. No ser un esclavo del dinero, de la riqueza, de los bienes, del patrimonio. Él habla de su helado de crema y chocolate, graficando lo que significa esta empresa para él. El helado de crema y chocolate para él, en la casa de mi papá, yo no me acuerdo que un pote de helado, 1 kilo, haya durado más de 2 días. Se liquidó siempre y para él el helado de crema y chocolate era su felicidad. Y esta empresa es eso, helado de crema y chocolate. Pero para nosotros los 5 hermanos ya no más, porque a mí me gusta el helado de limón, a Marisol le gusta el helado de dulce de leche, a Rubén le gusta el helado de banana split. Entonces esto ya no es un helado de crema y chocolate o un helado de limón para nosotros. Este es un lugar donde nosotros tenemos que hacerlo sostenible a lo largo del tiempo. Entonces sí, efectivamente mi papá creció con una filosofía donde los ingresos suyos no era lo que le movilizaba, no era el fin. Eso era el efecto que generaba. El fin era un lugar donde él se pudiese desarrollar. Para nosotros, no te puedo decir que es el fin, pero sí pasó a tener una relevancia mayor. Capaz para algunos de mis hermanos sí es el fin. Para mí hoy, que asumí la responsabilidad de la dirección ejecutiva de la empresa, para mí no es necesariamente la parte económica el fin. Ahora, yo no puedo dejar eso en tercer lugar, ya está en el segundo lugar. ¿Entendés? Porque le tengo a mis hermanos que sí van a exigir. Y yo tengo que hacer que los resultados se den para pagarle a los accionistas lo que les prometí. ¿Entendés? Entonces, hoy ya no se puede manejar de la misma forma. Efectivamente, esta empresa creció con esa cultura, hoy ya no. Y yo creo que ahí es donde está nuestro desafío, esa es la transformación que nosotros estamos viviendo, donde hay que compatibilizar eso, está la cultura, donde sí sonreír mucho mejor, de buena persona podemos ser buenos profesionales, ese tipo de cosas, pero siendo eficientes, generando resultados, los resultados que nos propusimos, donde hay gente que se tiene que ir, que laburó 30 años en esta empresa y hoy no se puede seguir quedando. Hoy nosotros vemos a Luminotecnia dentro del mercado como una empresa líder en lo que se refiere a los productos que ellos ofrecen. Es cierto, capaz que hoy sus hijos tienen la gran labor de que eso que arrancó el padre con un concepto un poco más de la revolución industrial, llevar un poco a los nuevos conceptos modernos y a la filosofía nueva de cómo encarar metodologías de trabajo, procesos de trabajo, fundamentalmente en todo lo que se refiere a indicadores de gestión y por sobre todas las cosas maximizar resultados. Pero cualquiera pensaría que por el contrario, crear una empresa así implicaría dedicarse de lleno a su empresa y no tener ese concepto de libertad ni de apego hacia lo material. ¿Cómo usted lo logró? Pero dedicándome de lleno, pero con libertad. O sea, no siendo esclavo del trabajo. Por supuesto. Disfrutando de lo que hacía. Por supuesto. Me molestaba en la época.
hoy ya no trabajo más, pero en la época que trabajaba me molestaba que me digan que yo era un workaholic, por ejemplo, porque no era. Me iba los domingos a trabajar a la empresa, pero me iba a disfrutar. Me iba con mi señora, a veces con mi hijo, escuchaba linda música, arreglaba los papeles. ¿Por qué el trabajo tiene que ser una carga? Eso es lo que yo quiero que alguien me explique. No siempre tenemos que buscar el dinero como un fin. El dinero es el resultado. Creo que uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos le habían preguntado cómo hizo tanto dinero y él dijo: yo me encargo de hacer puentes y obras. El dinero es un resultado, ¿verdad? Para mí también es muy importante que un empresario se enfoque en la tarea, que le guste lo que está haciendo y que el dinero sea un resultado de eso que hace. Hasta aquí hemos hablado del amor y la libertad como herramientas constitutivas del Grupo Luminotecnia. Pero no se vaya, porque al volver nos ocupamos de la transformación que está experimentando la empresa y la difícil misión de pasar el mando a la segunda generación. Yo le amo a mi hijo. Entonces yo quiero que mis hijos puedan ser libres de su papá, porque los viejos siempre son pesados. La filosofía de la empresa fue construida por él, pero es un desafío que nosotros tenemos que continuar con eso sin su presencia física en el edificio, ¿verdad? Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Estamos en un momento donde mi papá no está presente o no está en la empresa, acá en el edificio, pero sigue muy presente en toda la gente. Y eso es muy bueno porque la cultura de la empresa fue construida por él, la filosofía de la empresa fue construida por él, pero es un desafío que nosotros tenemos que continuar con eso sin su presencia física en el edificio, ¿verdad? Entonces es un desafío enorme, una transformación que nosotros estamos viviendo en donde nos estamos haciendo cargo de la segunda generación de la familia de la empresa, donde somos 5 hermanos, los 5 vinculados a la familia, donde nuestros ingresos principales, nuestros ingresos familiares, personales de cada uno, pasa por esta empresa. Entonces ese es un desafío enorme el que tenemos de que esta empresa sea sostenible en el tiempo y que perdure mucho tiempo más y seguir creciendo, seguir teniendo la cantidad de gente que hoy tenemos. Somos 700 personas trabajando en esta empresa aproximadamente. Lo vemos a usted no presente en la empresa, pero presente en sus valores y principios. ¿Cómo usted decide apartarse teniendo tanto apego a lo que es el Grupo Luminotecnia? Porque yo quiero ser libre, yo quiero volar, yo quiero ser libre. Entonces, además porque le amo a mis hijos. Acá para hablar de eso, pues ahí tenemos muchísimo que hablar, pero para hablar de eso confluyen dos cosas, dos vertientes súper interesantes. El amor y la libertad. Yo le amo a mis hijos. Entonces yo quiero que mis hijos puedan ser libres de su papá, porque los viejos siempre son pesados. Porque ya saben todo lo que va a pasar, ya saben todo lo que van a... Ya saben, no será que no vaya a hacer esto, te va a pasar tal cosa. Y a nadie le gusta ser obediente. Yo no quiero tener hijos obedientes, yo no quiero tener hijos que me hagan caso, pero quiero que se me haga caso. Yo soy un dictador, pero no como Payo Cuba. Yo soy un dictador en el sentido de que en la empresa se necesitan tomar decisiones. No se puede poner al estudio de todo el mundo cada vez que se va a resolver un descuento o alguna cosa así. Entonces, yo estoy acostumbrado a trabajar sin parlamento. Yo no soy efecto de un directorio. Yo no hice la empresa por estrategia. Yo hice la empresa por vocación, por ganas.
Entonces, yo no me puedo someter a un directorio y poner, porque si quiero que funcione un directorio, tengo que estar a la par que mi hijo. A no ser que, como tengo 5 hijos, yo tenga 6 votos. Y ellos uno cada uno. Pero, entonces, yo empecé a trabajar en un directorio con ellos. Y después me di cuenta que tenía que hacer lobby con ellos. Tenía que tratar de conquistarle para que me den la razón. Los 5 se ponían siempre en contra mía. Entonces dije, este no es para mí. Pero yo quiero que mis hijos sean felices. Entonces yo le tengo que dar a mis hijos la oportunidad de desarrollarse como profesionales. Bueno, pero usted es un dictador muy extraño. Porque un dictador... Era un dictador. Un dictador quiere Ahora acumular... la dictadora de mi señora. Un dictador quiere acumular el poder, sin embargo usted cede el poder. Lo que pasa es que yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Yo cuando quise ganar dinero fue para ser libre. Para no tener que pedirle al Estado, para no tener que arrodillarme delante de nadie. Me arrodillo 2 veces. Solamente 2 veces. Antes me arrodillaba, pues me iba a misa, ahora no me voy más. Entonces me arrodillo 2 veces. Me arrodillo delante del mercado, el mercado es Dios. Y me arrodillo delante de la gente de la empresa, que es la que me permitió ser lo que yo soy. Podemos describir que lo hizo en conceptos inclusive descritos por grandes pensadores de cómo manejar un negocio familiar. Hasta qué momento es prudente que la primera generación lo lleve adelante, hasta qué momento es prudente que la segunda generación entre. Es decir, que manejando esos tiempos, que creo que él lo está haciendo perfectamente, y manejando fundamentalmente los criterios también en donde de alguna manera tengo que empezar a delegar, y lo está haciendo. Creo que son conceptos que de vuelta nos llevan a materiales que realmente son los pasos que deberían dar empresas familiares de nuestro mercado en entender en qué momento ceder a la primera, en qué momento ceder a la segunda y cuáles son los criterios y los conceptos que hay que manejar como para poder desarrollar una empresa de semejante magnitud como Luminotecnia. Se dio de una manera planificada, pero en un momento fue de golpe. Planificada porque sabíamos esto que yo te comentábamos, sabíamos que en algún momento mi papá iba a salir de la empresa, no veíamos ese horizonte cercano. Hasta que un día él hizo acercar ese horizonte y dijo, bueno, miren chicos, yo voy a salir de la empresa, vamos a planificar eso, yo quiero que ustedes, algunos de ustedes al menos se vayan acercando más a mí a la dirección y sepan de qué se trata dirigir una empresa estratégicamente. Pues en ese momento estábamos los 5 vinculados a toda la parte operativa de la empresa. Algunos éramos gerentes comerciales, otro era gerente general, entonces todos trabajábamos en la parte operativa. Y él veía que nosotros teníamos que ir aprendiendo de estrategia, de cómo se maneja la empresa estratégicamente. Mis sucesores nunca van a ser como yo, porque yo no quiero que sean obedientes, yo no quiero que sean como yo. Nunca. Es el gran problema que tienen los empresarios emprendedores. Es el gran problema. Hay que encontrar el que va a venir a ser como él y nunca va a encontrar. Porque para empezar, las condiciones en las que yo empecé a trabajar y las que empezaron mis hijos son totalmente diferentes. Mis hijos tienen un patrimonio que defender. Yo no tenía nada que defender. En un momento yo estaba estudiando afuera, estaba estudiando en Buenos Aires, me llaman mis hermanos, los 4, y me dicen, che, Juanjo, tenemos que ver, papi dice que él va a ir saliendo de la empresa y tenemos que ver cómo avanzamos. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿y cómo va a pasar eso? Bueno, nosotros tenemos que ver qué rol decidimos tomar. Y ahí nosotros retomamos algo que en algún momento ya habíamos hablado, que tiene que ver con el protocolo familiar. Nosotros ya teníamos un protocolo familiar que había hecho mi papá hace unos 15 años seguramente, en donde, o más tiempo, más de 15 años, en donde los que estaban trabajando en la empresa estaban con un rol recontra operativo, capaz vendedores de mis hermanos, te digo, y había otros que estábamos todavía en el colegio. Entonces fue como que él fue decidiendo ese protocolo familiar, las diferentes partes del protocolo familiar, él fue dibujando, digamos, y fue haciendo. Para nosotros participar de eso fue interesante porque conocimos en primer lugar que existía un protocolo familiar en donde las familias se escriben reglas que, si bien no son judicializables el día de mañana, son reglas que en conjunto se fijan. Entonces el día de mañana se puede uno regir con esas reglas.
Yo nunca me imaginé nada. Yo siempre se habla de que hay que tener un sueño y hay que proyectar y después hay que ser persistente. No es ese mi caso. Yo te invito a que veas el video en YouTube, en Gramo, donde yo hablo de que mi vida siempre fue escalón por escalón. Yo lo que creo es que mi gran objetivo es ser cada día un poco mejor persona. Eso es lo que yo quiero. Pero por egoísta, no por buen tipo ni por romántico. Yo quiero ser feliz. Entonces yo tengo que ser mejor persona para ser feliz. ¿Sabe lo que le da? ¿Sabe cuál es el combustible de la vida? No es la plata. Y analicemos juntos. Vos sos un tipo súper cuestionador. Cuestioname y vamos a analizar. ¿Cuál es el combustible? ¿Qué justifica la vida? La búsqueda de los logros. Sí. Eso justifica la vida. La satisfacción. ¿Y qué te da satisfacción? Logros obtenidos. Cuanto más difícil, y para mí un logro es cargarle tanque lleno a mi camioneta, por ejemplo. Un logro. Porque no le tengo que pedir a nadie para... O un logro es haber aprendido a volar a los 62 años, por ejemplo, que quería ya a los 16. Y no pude. Pero no me entregué. Tratando inclusive de interpretar lo que en este momento él dice, cedo, o porque cedo, o siento que tengo que ceder, o mi carácter es autoritario. Pero finalmente, ¿qué prevalece? Prevalece su visión de futuro. Sin duda mi papá un creativo espectacular, a él le vuela la cabeza de estrategias y nosotros veíamos que había una oportunidad y en donde nosotros lo que teníamos que hacer es esos sueños, agarrar, traer una mesa, escribir y simplificarle a los profesionales que trabajan en la empresa la vida. ¿En qué sentido? Y cuando hablamos nosotros de que tenemos que crecer, ¿qué significa crecer? Crecer regionalmente, crecer en Paraguay, crecer en ventas, crecer en margen, crecer en rentabilidad, crecer en cantidad de gente, porque cuando hablamos de crecer podemos hablar de muchas cosas. ¿Qué significa crecer? Entonces, un día le sentamos entre los 5 a mi papá y le dijimos, papi, queremos hacerte una entrevista y queremos que nos dé un tiempo. Sí, no hay problema. Toda una mañana creo que fue el trabajo. Le empezamos a preguntar, che, papi, con luminotecnia, ¿vos por qué nació luminotecnia? Y por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa. ¿Cómo tiene que ser un estado de resultado de luminotecnia? ¿Cuánto tiene que ser el margen sobre la venta? ¿Cuánto tiene que ser los gastos sobre la venta? ¿Cuánto tiene que ser la última línea? Pero no como un objetivo, no como un presupuesto del año, sino como una visión conceptual de lo que él veía de la empresa, diferente en una empresa de servicio, donde tiene otro margen, otra estructura de gastos. Entonces, bajamos todo eso a papel y después los grandes temas. Nosotros definimos lineamientos estratégicos donde vimos que teníamos que definir esto que yo te hablaba, el modelo de gobierno corporativo, cómo iba a ser. Ese era un capítulo que nosotros teníamos que definir. Otro de los capítulos otra de las cosas que nosotros veíamos que era estratégica era mirar al mercado. Nosotros tenemos que sentarnos a mirarle al cliente, pues siempre trabajamos mucho desde la perspectiva interna. En algún momento teníamos que trabajar en eso. Otro de los pilares, por citarte para entender de qué estamos hablando, otro de los pilares era asegurar los procesos. ¿Qué significa asegurar los procesos? Tener sistemas de información que sean confiables y que no haya inconsistencia en los datos de la empresa que se manejan. Que la venta que se dice que en el sistema que se realizó, que sea alguna venta, que sea confiable ese dato. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros bajamos a un papel y desarrollamos lo que tiene que ver con la planificación estratégica. Entonces, después le compartimos a él validó eso, le entregamos esos lineamientos al director ejecutivo de la empresa y él se encargó de que eso baje hasta el último lugar de la empresa. Y desde el punto de vista del amor hacia mis hijos, hoy ellos tienen la oportunidad de hacer una empresa diferente. ¿Cuál es el desafío de luminotecnia en el presente? En el presente el gran desafío es llegar a los niveles de eficiencia que venimos buscando hace mucho tiempo, ser cada vez más eficiente, amoldarse a las condiciones actuales de la gran falta de claridad que hay hacia el futuro de las empresas con todas estas transformaciones. Hay gente que dice que las empresas intermediarias no tienen futuro porque el comprar y vender se acerca ferozmente a través de la tecnología. Pero el gran desafío de luminotecnia es alcanzar los niveles de eficiencia que yo sé que hoy se está buscando y se está mucho más cerca que antes y después seguir proyectando el crecimiento, ojalá regional, que podamos seguir siendo siempre un referente responsable de una manera de trabajar. Y el segundo paso en esa generación, que ya capaz que no tengan la intuición
del señor Mujica, necesariamente, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que bajar a plasmar en documentos toda su gestión, de tal manera que tener principios, generar básicamente una planificación estratégica que le lleve a perdurar en el tiempo, sostener lo que básicamente inició Luminotecnia en todo lo que está haciendo y por sobre todas las cosas, con buenos indicadores de gestión, buscar la rentabilidad a esa empresa. Para eso nosotros contratamos un profesional, desarrollamos todo lo que tiene que ver con el protocolo familiar, en donde hablábamos si nosotros qué papel íbamos a tener dentro de la empresa, si íbamos a trabajar, si nuestras esposas y los maridos de mis hermanas iban a trabajar en la empresa, cuáles eran los límites entre el director ejecutivo, que en ese momento era alguien de afuera de la empresa, y entre el directorio, cuáles son los límites de inversión, los límites de gasto, los límites de decisiones. Otro ámbito en el cual trabajamos tiene que ver con la parte más jurídica, legal, de la parte accionaria. Si el día de mañana uno de nosotros quiere vender sus acciones, ¿cómo se hace? Entonces fuimos trabajando en todo eso y ese proceso fue un proceso súper intenso que duró más de un año, alrededor de 18 meses, donde con este profesional fuimos debatiendo esto un poco con la experiencia suya, pero sobre todo con nuestras realidades, porque todas las familias somos distintas y todas las empresas todas las organizaciones somos distintas. ¿Cómo podemos ir hacia un mismo objetivo si no hay una comprensión de lo que queremos? Si el objetivo no está claro para todos los integrantes. Y luego hay que unificar el tema de los temperamentos, de las emociones, a mí me gusta, yo veo de otra manera. Tengo que someter lo que es lo personal al servicio del equipo, en este caso equipo de hermanos. En la relación humana siempre hay incomodidades que se viven. Entonces nosotros vimos que otro del tercer ámbito que teníamos que abordar el primero era la parte de la planificación de la sucesión, el segundo era la parte de la empresa en sí, lo que tiene que ver con la planificación. Y el tercero tenía que ver con un título que un consultor que trabajaba con nosotros, un director que trabajaba con nosotros nos hablaba, que decía: ustedes tienen que pasar de llevarse bien a entenderse entre los hermanos. ¿Y por qué esto? Porque nosotros nos llevamos espectacular, nosotros viajamos, nos vamos a vacaciones juntos entre los hermanos, compartimos algunos hobbies. Yo con uno de mis hermanos ando en moto, que a mí los dos nos gusta andar en moto, con el otro nos gusta la aviación. A todos en general nos gusta viajar, todos somos enfermos olimpistas, nos vamos con toda la cancha, eso compartimos con mi papá, con mi mamá, entonces siempre hubo una relación de llevarnos bien. Ahora, yo nunca le pregunté a mi hermano o a mi hermana, ¿cómo vas a hacer para compatibilizar tu vida familiar con tu vida profesional? Porque yo sé que mi hermana es exigente, que ella se quiere desarrollar, pero también quiere ser buena mamá, y nunca le escuché, yo nunca le pregunté, ¿entendés? Y ella tampoco nunca me escuchó a mí qué yo quería hacer en mi vida profesional, porque nunca se abrió ese ámbito. Entonces ahí nosotros vimos que había esa oportunidad que iba a potenciar mucho esto que veníamos trabajando juntos. Pues nuestro modelo, hay otros modelos donde los hermanos no trabajan todos juntos. En nuestro caso, como yo te decía, lo del gobierno corporativo, el protocolo, era la experiencia del consultor, pero también era nuestra realidad, la realidad de que los 5 estamos en la empresa, y los 5 en un momento dijimos: ¿queremos estar en la empresa? Sí, queremos estar en la empresa. No hay ni una presión de un ser superior o de papi que sea el que... No, los 5 queremos estar. Entonces a partir de ahí empezamos a construir esas relaciones. Le contratamos un psicólogo que andaba dando vueltas, en donde en un momento yo había hecho terapia con él, en otro momento mi hermano, en otro momento mi mamá, mi papá. Y él se dedicaba a hacer consultorio de vida personal, digamos. Pero surgió un poco de la mano de él también que capaz sería bueno sentarle a él en una mesa y empezar a hablar de los temas de la empresa y también de los temas personales y empezar a articular entre nosotros. O sea, entendieron que eso no estaba disociado, o sea, forma parte de un todo finalmente para que funcione. Sí, él nos hablaba mucho de que teníamos que pasar de la competencia, de la sana competencia, a la colaboración, que hoy el término colaboración está recontra de moda. Y no entendíamos mucho, la verdad, en ese momento, qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería decir colaboración. Hoy nosotros somos conscientes que estamos en un ambiente colaborativo entre los 5, en donde yo sé que mi hermano mayor es muy buen negociador. Entonces yo cuando necesito alguna negociación con algún proveedor, con algún banco, y cuando necesito tener a alguien que sea bueno en eso,
me apalanco en él. Cuando él necesita a alguien que le ayude a pensar y a encarar algún proyecto donde piensa que yo le puedo dar una mano, él sabe que yo soy bueno en tal cosa y que le puedo complementar a él. Entonces hicimos un equipo, no un grupo de personas, ¿entendés? Hicimos un equipo de personas donde nos complementamos, donde apuntamos todos lo mismo, todos queremos lo mismo. Lo que coincidimos también es que todos queremos lo mismo en esta empresa, que sea nuestra fuente de trabajo y nuestra fuente de ingresos. Entonces todos perseguimos ese mismo objetivo. De ahí el cómo es donde capaz que hayan algunas diferencias, pero está bueno porque nos complementamos. Entonces nosotros vimos que entre los 5 podíamos hacer un engranaje que funcione de manera potente. Yo necesito conocer mis fortalezas, mis debilidades, qué puedo dar al equipo. Y a partir de lo que yo sé que es mi fortaleza y mi debilidad, puedo entenderte a vos y pedirte a vos que me apoyes en las áreas que yo necesito. Y ese proceso lo iniciamos hace 4 o 5 años. ¿Costó? Sí, costó. Costó llantos, costó peleas, costó sábados de milanesa en la casa de mis viejos donde nos juntamos a comer los sábados y hubo sábados que se suspendió la milanesa o faltó alguno. Porque así nomás son las relaciones humanas. Pero lo que pasa es que si uno trabaja para prevenir conflictos no va a hacer nada nomás, entonces, ¿entendés? Lo que hay que, o sea, nosotros somos conscientes que conflictos hubo, hay y van a seguir habiendo. Y de esas experiencias, por decirlo de alguna manera, traumáticas, mirando hacia atrás, uno lo recuerda, pero mirando el presente, ¿sirvió de algo? Hijo, impresionante. Yo hoy le miro a mi hermana y me pongo en su lugar. Tengo una empatía total con ella. Y cuando mi hermano menor trae un problema de algo, una incomodidad que él siente, que capaz hasta tiene relación con algo que yo hice pero la empatía es otra, ¿entendés? Entonces hoy nosotros vivimos el presente de una manera totalmente distinta que la que vivíamos hace 5 años antes de empezar este proceso. El desafío del trabajo colaborativo está cumplido, pero para el Dr. Mujica, socio fundador, existen muchas cosas que la nueva generación deberá mejorar. Hay muchas cosas que están mal hechas, porque todo lo que uno es en algo, le falta lo otro. A la vuelta del corte, el desenlace de este capítulo al que denominamos Sueños de Libertad. Ya volvemos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Yo quiero ser libre, yo quiero volar. Me gustaría hablar también de las cosas que están mal, porque si no, si yo hablo todo así maravilloso, parece que está todo lindo, parece que hay muchas cosas que están mal hechas. Porque todo lo que uno es en algo, le falta lo otro. ¿Qué está mal? ¿Acá? Sí. Y acá, por ejemplo, falta probablemente un poco más de ambición. Un poco más de ambición. Falta hacer gestión más eficiente. Nosotros siempre fuimos conscientes que contaminación en la cabeza iba a terminar bajando a la estructura. ¿Entendés? Entonces nosotros siempre dijimos los temas nuestros a resolver, tenemos que resolver entre nosotros. Y sin duda la salud de la cabeza influye en la salud del cuerpo. Y yo creo que en esta empresa se vive una salud a nivel de relacionamiento con la gente, a nivel de recursos humanos súper linda, que hace que sea potente finalmente. O sea, porque no es lindo de estético, sino es lindo de productivo. A mí me gusta el liderazgo responsable. No el liderazgo que genera envidia, sino el liderazgo que genera
referencia. Es el que a mí me gusta. Y yo creo que Luminotecnia tiene bastante de eso. Y por último, para cerrar la entrevista, cuando un cliente ve la cartelería de Luminotecnia o ve un local de Luminotecnia, ¿qué hay detrás? Y bueno, a mí me pasa visitando otras empresas donde de repente tengo una mala experiencia ahí de contacto vendedor yo como cliente y me enojo, o sea, reclamo y exijo, y yo pienso que deberíamos exigir más todavía. O sea, creo que el paraguayo no exige todo lo que debería exigir, lo que se tiene que exigir, y me olvido de lo que a mí me toca de este lado, ver todo lo que hay detrás y todo el esfuerzo, buenas intenciones y de horas de pensar y horas y plata invertida para que el cliente se sienta bien. Y la verdad que uno como consumidor se olvida, pero la verdad que lo que hay detrás es impresionante. La pasión que le pone la gente que trabaja en este lugar, a mí me sorprende, porque no sé, siempre mi papá suele hablar y hoy me toca vivir a mí, que me llama una persona de la empresa a decir, necesito que me firme este documento para una obra que necesitamos tener la garantía, qué sé yo. Y viene y me firma y me dice gracias. Puta, gracias vos, ¿entendés? Gracias vos por lo que estás haciendo por esta empresa, ¿entendés? Y eso es lo que hay detrás de la persona que le está atendiendo al cliente que llega, donde de repente no tenemos foco, porque nos pasa que no tenemos foco, que no podemos tener foco, o un enchufe macho, pero les juro que lo que hacemos para que nos pase eso es enorme, pero pasa, o sea, somos seres humanos trabajando atrás, tratando de hacer lo mejor posible para el cliente, eso está seguro. Para el cliente tratamos de hacer todo. El emprendedor sabe que está construyendo algo que le va a servir más a los demás que a él mismo. Le va a servir a sus hijos, le va a servir a la gente que trabaja ahí, le va a servir a la comunidad, menos a él. No todos los emprendimientos son exitosos. Pero en su caso fue exitoso. Bueno, yo siempre digo que no quiero ser un empresario exitoso. Ahora ya podríamos hablar a lo mejor de éxito, porque el éxito es el campeón, el exitoso es el campeón. Y el éxito implica pasado. Yo quiero ser parte de una renovación permanente y de un crecimiento permanente. El éxito no es para nosotros, el camino es el que es lindo. La meta, ¿qué viene después? O sea, la mejora continua. Cambio éxito por mejora continua. O sea, yo lo que te puedo decir es que sí soy un empresario feliz. Y es libre. Y soy libre. Vuelo. Al regresar de la pausa, nuestros expertos consultores nos explicarán las bondades y limitaciones de la intuición para los negocios. Ya regresamos. Y de la experiencia compartida con Luminotecnia se pueden sacar varios principios, lo estábamos conversando aquí con los compañeros, pero decidimos profundizar acerca del concepto de la intuición en los negocios y a partir de allí desplegar todo lo que ello implica. Oscar, vos que conoces mucho de procesos, ¿la intuición es compatible con los negocios hasta qué punto? Decíamos en nuestra conversación anterior que para un innovador como lo es el señor Rubén Mujica, evidentemente la intuición le dio principio a su negocio. Y la intuición desde el punto de vista, entendiendo de cómo habrá sido para él su pasado, cómo era su presente y qué pretendía en el futuro. Entonces, con estas tres acciones, entendemos que cuando uno inicia un negocio, o muchas veces puede iniciar con este concepto llamado intuición. Muchas veces entendemos que cuando decimos voy a actuar por intuición, o digo yo, o entro en una sala y veo que entro en una sala donde las sillas están ordenadas y veo que una silla está desordenada, ¿cuál es la intuición que tengo de ordenar la silla? Esa intuición, pero ¿producto de qué? Producto de ver que las otras sillas están ordenadas. ¿Esto hasta dónde me sirve? Que es básicamente nuestra premisa en esta charla. Me sirve hasta madurar mi negocio.
una vez que maduré mi negocio y tengo que sostener mi negocio, evidentemente la intuición de cómo viene el futuro voy a tener que tratar, por sobre todas las cosas, de empezar a describir y detallar en conceptos un tanto más llevado a tierra. ¿Y cómo más llevado a tierra? Decir, tengo que empezar a definir ratios, tengo que empezar a definir utilidades, tengo que empezar a definir indicadores que midan gestión. Entonces eso me va a llevar necesariamente a que tengo que planificar. Necesariamente me va a llevar a todo lo que hoy se conoce al ciclo de mejora continua o al ciclo de gestión. Y ese ciclo de gestión es planificar, hacer, verificar y actuar. O sea, la intuición me sirve como un motor inicial, pero posteriormente me tiene que conducir a establecer reglas y procedimientos. Exactamente, que evidentemente lo que entendemos nosotros, que Luminotecnia lo está haciendo en su segunda fase o en esta primera generación, que bien el señor Rubén lo está diciendo, se dio cuenta de esto y ¿qué está haciendo? Ahora, desde el punto de vista más psicológico, Santiago, ¿se puede entender también como la intuición como una herramienta de dominación por sobre el resto? Como que yo nomás tengo la intuición y por ende siempre tengo la palabra. Psicológicamente es así. Generalmente el intuitivo es una persona de tinte autoritario. Tiene la visión. Yo tengo la visión y lo vamos a hacer a mi manera. Y te tapa la boca cuando vos ves los resultados. Ahora, es sostenible en el tiempo y hasta cierto punto, como dice Oscar, tu intuición te lleva hasta cierto nivel. Después tenés que sistematizarte si querés seguir avanzando. Y en este caso el señor Mujica llegó hasta donde él dice, bueno, hasta acá llegó. Ahora necesito sistematizar para sostener y para crecer. Pero es un tinte autoritario, es un tinte de yo tengo la visión, yo sé dónde tenemos que llegar y cómo llegar y lo vamos a hacer a mi manera. Ahora, si un intuitivo tiene por naturaleza, como nos dice Santiago, en su psicología un perfil autoritario, ¿quién le hace saber cuándo es el proceso para dar el siguiente paso y decir, basta con simplemente la intuición, necesitamos esto mecanizar, bajar a tierra, ponerlo en papel? ¿Cómo sé yo cuándo llega ese momento? En la madurez de tu empresa. ¿Y cómo se ve mi madurez en la empresa? Es cuando digo, este es el punto donde tengo que delegar. Y es sencillo, en este caso puede ser que yo tenga que delegar y capaz que sea un poco más fácil delegar a un familiar, delego a un hijo. Si voy a delegar a un CEO que viene de afuera, que contrato, esa persona no tiene mi intuición. Entonces necesariamente, ¿cómo bajo a nivel? Bajo en un nivel de planificación, indicándole, inclusive puedo transmitir de vuelta mi intuición de cómo quiero mi empresa durante estos 5 años o 10 años, de cómo veo el futuro, porque eso se trata, ¿verdad? Dijimos, si tengo el pensamiento intuitivo es de qué cosas pasé en el pasado, cómo lo llevo al presente y qué veo del futuro. Entonces, en el que veo del futuro digo, mi empresa creció, mi empresa hoy necesita básicamente un nuevo core. Y ese nuevo core es definir responsables, delegar, y como esas personas no tienen mi intuición, la única manera, lógicamente, es ir desplegando en lo que conocemos nosotros, en todo lo que es planificación, gestión, mejora en los procesos, definición de indicadores, identificar riesgos de negocios, que básicamente me va a dar un plan de continuidad de mi negocio, mirar los riesgos presentes, hacer un análisis de mi competencia, que ya no son métodos intuitivos, sino son bien tangibles de cómo se mueve hoy nuestro mercado. Una persona, perdón Santiago, una persona que trabaja al lado de un intuitivo con el perfil autoritario, ¿qué es lo que tiene que saber? Vamos a ponernos ahora del lado de la persona que trabaja con un intuitivo. Iba a decir esto. Sería bueno preguntarle a don Rubén, ¿cómo eligió su gente? ¿Qué le ve a una persona para decir, esta es la persona que yo necesito? Y generalmente busca personas que puedan leerle, que pueda seguirle
y hasta cierto punto que le interprete lo que él está queriendo hacer. Porque lo que no se puede transferir es la visión que él tiene. Pero ¿qué tiene que tener una persona que acompaña a un visionario? Porque es un visionario, más que nada es un visionario autoritario. Tiene que tener la capacidad de leerle y de acompañarle, no tanto de contradecirle. Porque vos le contradecís a una persona intuitiva y fuiste en esa etapa. Posiblemente todas esas personas que estuvieron con él la primera hora te van a decir: yo lo seguí a ciegas porque este señor sabe dónde iba. Era el Cristóbal Colón, ¿verdad? Voy a llevar 3 naves, pero yo voy y sé dónde voy. Y te va demostrando que sabe dónde llegar. ¿Qué pasa cuando el intuitivo, Oscar, no es el jefe, es el subordinado? Y el jefe no es intuitivo y es muy metódico. ¿Cómo me siento yo como empleado intuitivo o como colaborador que tengo realmente la percepción de que allí está el negocio, pero a mi jefe no le calza esa opción que le doy? Realmente no es tan fácil. Y muchas veces ocurre que nuestros colaboradores se sienten frustrados, ¿verdad? Y ahí es donde realmente ese jefe no intuitivo tiene que tener una lectura en cuanto a qué percepción él tiene conceptualmente del mercado. Entonces, capaz que yo tenga una visión planificadora y mi planificación me lleva a leer de cómo se va a manejar el mercado en los próximos 5 o 15 años. Y el intuitivo me está dando respuestas de lo que yo conceptualmente estoy manejando. Entonces es el momento en que ese jefe, en que ese líder tiene que saber escuchar a la intuitivo. Y creo que es más, en el ambiente colaborativo con que básicamente el señor Rubén Mujica también manifestaba permanentemente en la charla, que son los conceptos que hoy debemos empezar realmente no a manejar, a vivirlo. Porque siempre solemos manejar, pero cuando nos toca ser jefes, es como que nos convertimos nosotros cuando fuimos al cuartel, ¿verdad? A mí me va a tocar en un momento ser cabo. Entonces busco la manera de castigar al aspirante. Pero el aspirante que de repente tiene esa visión de cómo manejar el negocio. Entonces tengo que saber escuchar y hacerlo participativo, porque evidentemente la empresa no es una empresa vertical en donde lo que se busca en una empresa vertical es obediente y no deliberante. En una empresa debemos saber escuchar y debemos saber deliberar. Entonces esos son los conceptos que realmente tenemos que también romper. Muchas de nuestras empresas son obedientes y no deliberantes cuando somos jefes. Y cuando no somos jefes queremos que básicamente se oriente a esa empresa colaborativa, ¿verdad? Por eso decían también en nuestra charla, Roberto, pensamos como empresarios del siglo XXI, pero nuestros procesos son del siglo XIX. Entonces mezclamos un poco los conceptos y mezclamos un poco las gestiones. Bueno, como entenderán, el propósito de YTPK es reflexionar acerca del mundo de los negocios, recoger esos valores que pueden serles útiles también a ustedes, que pueden ser empresarios, emprendedores o sencillamente hombre de casa, mujer de casa, que puede apropiarse de esto que estamos diciendo. Su hijo puede ser un intuitivo y puede conducir a su familia a mayor funcionalidad. Ese es nuestro propósito y es lo que rescatamos de este capítulo de Luminotecnia, Sueños de Libertad. Y en este apartado, el de la intuición, una herramienta clave, pero que requiere también de un proceso. Hacemos una pausa. Al regresar, mucho más de YTPK. De este capítulo de YTPK extraemos estos 3 nutrientes. No temer al fracaso. Una de las cosas fundamentales es no tenerle miedo al fracaso. La diferencia complementa. Y el cómo es donde capaz que hayan algunas diferencias, pero está bueno porque nos complementamos. Entonces nosotros vimos que entre los 5 podíamos hacer un engranaje que funcione de manera potente. Alto valor a la comunicación.
alto valor a la comunicación para poder conocer a los clientes, entender sus problemas y poder sobre esa base brindarles soluciones prácticas y que ayuden a estos clientes al logro de sus objetivos. Y como pudieron darse cuenta, el mundo de los negocios es un mundo similar al nuestro, de los ciudadanos comunes, de la familia, del día a día. Valores que también nos permiten visualizar nuestra propia vida en el mediano y largo plazo. Valores que podemos apropiarlos para poder utilizarlos en nuestro relacionamiento interpersonal, en nuestro relacionamiento familiar. La experiencia de Luminotecnia, una empresa familiar que se ha posicionado en el mercado a lo largo de 38 años, nos sirve como un gran ejemplo. Pero todavía hay mucho que contar acerca de la experiencia de Luminotecnia. Por ejemplo, ese valor que tienen bien arraigado y que ha trascendido a la segunda generación. Hacer de los colaboradores incluso una competencia, porque el propósito de Luminotecnia es que ellos puedan crecer y ocupar un espacio preponderante también en el mercado y en la competencia. Eso en el siguiente capítulo. Muchas gracias por la atención y preferencia. Yeti PK fue presentado por Luminotecnia. Pasión por crecer juntos. Bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana. Más que agua, una joya. Con los auspicios de La Vela Cocina, VDO y Coach Consultores. Una producción de Brain Studio.